Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. Padre amado, por favor, te lo pido, borra todos mis pecados y cambia el rumbo de mi vida. A Jesús, a Jesús, a Jesús te entrega todo, sueños rotos y heridas del Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Es un privilegio para mí poderles acompañar en esta noche hermosa para alabar a nuestro grandioso Dios.
Queremos en estos momentos que ustedes se sientan parte de nuestro programa. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de los diferentes canales adventistas y aquí en Nuevo Tiempo. Estamos muy contentos de poder compartir a nuestro querido Jesús. Y en esta semana de oración titulada los fundamentos de la educación adventista, nos encontramos gozosos de compartir este gran mensaje. Queremos que nos acompañen en una oración para que Dios nos pueda bendecir y pueda bendecir a cada uno que nos está acompañando esta noche. Oremos, por favor. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Amante Padre Celestial, te alabamos y te damos las gracias. Qué bueno eres con nosotros. Gracias por amarnos tanto. Gracias por protegernos en estos tiempos de esa pandemia que estamos pasando. Te queremos mucho, mucho y queremos que tu bendición esté con cada uno de nosotros que nos estamos sintonizando en estos momentos. Que tú puedas abrazarnos y que podamos sentir tu presencia dentro de nuestro corazón. Por favor, quédese con nosotros durante este programa y que podamos alabarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos en estos momentos invitándolos para que ustedes nos puedan acompañar para seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a entonar con júbilo estos hermosos cantos. Alabemos a Dios. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Jerusalén, llamado gran anhelo.
mis salvados que perdí, hallarme otra vez y conocer a Abraham, a Eva y a Adán, y contemplar el rostro de Jesús mi Salvador. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. Hola a todos, estamos aquí queriendo compartir con ustedes un relato bien cortito sobre una experiencia que he tenido siendo docente. Pero antes quiero decirle que llevo más de 20 años en la labor de educación adventista. Qué privilegio poder servir a Dios. Mi nombre es Isabel Hunter y yo creo que una de las cosas más gratificantes que tengo como maestra es ver los resultados en los niños. Yo tengo los últimos 10 años impartiendo clases a los de prebásica y qué satisfacción es ver cuando ellos aprenden a leer y se sienten, ¡ay, ya puedo, ya puedo! Qué fascinante es ver en su cara esa reacción. Ya lo aprendí, ya lo sé. Faltan palabras para describir cómo se siente de bien cuando uno mira que ellos han aprendido algo. Cuando ellos vienen y te abrazan, profa, gracias, gracias por ayudarme, gracias porque tú eres una buena maestra. Es una gran satisfacción y alabo a mi Dios por el privilegio de poderle servir. En estos momentos queremos decirles que queden con nosotros y escuchen este mensaje tan especial que lo traen a través de un canto. Que sea para la honra y gloria de Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios. Está sentado en el trono y al Cordero Santo. La salvación pertenece a nuestro Dios. Está sentado en el trono y al Cordero Santo, Santo, Santo. La creación te canta, los ángeles adoran y toda lengua declara que eres Dios, eres Rey, por siempre, amén. Eres Dios, eres Rey, por siempre, amén, por siempre, amén, por siempre. La salvación pertenece a nuestro Dios. Está sentado en el trono y al Cordero Santo. La salvación pertenece a nuestro Dios. Está sentado en el trono y al Cordero Santo, Santo, Santo. Eres digno, Señor, de
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero Santo. La creación te canta, los ángeles adoran, y toda lengua declara que eres Dios, eres Rey, por siempre. Pertenece a nuestro Dios, está sentado en el trono y al Cordero Santo, Santo, Santo. Queremos darle la bienvenida al doctor Joel Gutiérrez, que ha sido elegido por Dios para traernos esta semana de oración. Preparen sus corazones para recibir el mensaje de Dios. Bienvenido, pastor. El tiempo es suyo. En nuestro tema anterior estuvimos viendo, para aquellos que nos acompañaron, lo que tenía que ver con la cosmovisión de la educación cristiana adventista. Y decíamos que es tan importante la cosmovisión de la educación, la correcta cosmovisión, que es elemental para establecer incluso la mejor metodología, el mejor currículum y elegir los mejores docentes. En el tema de hoy vamos a ver la definición de la educación. No solamente es importante que entendamos la cosmovisión sobre la cual se asienta la verdadera educación, pero es importante también, en búsqueda de los fundamentos correctos de educación, que entendamos la definición de la educación, que es el tema que en este momento vamos a ver entre todos. Quiero invitarte para que puedas acompañarme y pedir la bendición de Dios sobre este tema tan importante. Nuestro Padre y nuestro buen Dios, Señor, queremos agradecerte en esta hora preciosa por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra y este tema tan importantísimo como lo es la educación cristiana y adventista. Bendice a cada oyente en sus hogares o en donde se encuentren en este instante escuchando y atendiendo este tema. En el nombre de Jesús, amén. Decíamos entonces que en el tema de ayer pudimos ver algo sobre el plan de Dios para la raza humana. Un plan maravilloso, un plan diseñado para que el ser humano pudiese ser feliz, pudiese vivir eternamente. El plan de Dios no era que el hombre muriese a los 80, 100, ni 200, ni 1000 años. El plan de Dios era que el hombre viviese por la eternidad. Pero también vimos ayer que también el diablo tiene un plan, y tenía un plan desde el principio. El plan de Dios era que el hombre viviera feliz y viviera eternamente. Pero el plan del diablo era la distorsión del programa de Dios para la raza humana. Lamentablemente el hombre decidió creerle a Satanás y darle la espalda a Dios. Este plan diabólico sobre la raza humana trajo trágicas consecuencias como las pudimos ver ayer también en el tema anterior. Por un lado, produjo una separación abismal entre Dios y el hombre. ¿Cómo sabemos eso? Si vamos al libro de Isaías, el capítulo 59 y el versículo 1 y 2, Isaías 59, 1 y 2 se expresa magistralmente en los siguientes términos.
He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las palabras del profeta son por demás tristes, lamentables. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Es el pecado lo que nos separa de Dios. Y Dios dice aquí, es que el problema no soy yo, el problema son ustedes. No soy yo el que quiere alejarse, no soy yo el que tapo el oído, no soy yo el que vuelvo la espalda. Es que es el pecado que reside en vosotros, es el que hace ese abismo de separación entre ambos. De manera que el pecado, por un lado, nos separa de Dios. Ese es el primer efecto del pecado en la raza humana. Pero en segundo lugar, el segundo efecto del pecado sobre la raza humana tiene que ver con la imagen de Dios. Si ustedes recuerdan en el libro de Génesis, cuando la recién pareja fue creada, Dios dice, los creó, los hizo desnudos, estaban desnudos. Y dice la Biblia claramente que no se avergonzaban el uno del otro, porque en realidad no estaban desnudos de cualquier ropaje humano, pero en realidad estaban cubiertos por la gloria de Dios. La gloria de Dios los cubría. Cuando Eva peca y cuando Adán decide seguir los pasos de su esposa, en el capítulo 3, encontramos que Dios baja al huerto del Edén y empieza a llamar al hombre. ¿Y qué ocurre? La Biblia dice que el hombre empieza a esconderse. Al rato de Dios estar llamándolo, el hombre responde, aquí estoy, temerosamente. ¿Y dónde estás?, le dice Dios. Estoy aquí escondido. ¿Y por qué te escondes? Bueno, porque estaba desnudo, porque tuve miedo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Y es que cuando el pecado entra en el hombre, perdemos la imagen de Dios. Este es el segundo trágico efecto del pecado. Y vamos a verlo en palabras del apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice el apóstol, por cuanto todos pecaron, todos, no hay excepción aquí. Todos estamos dentro de ese paquete. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que perdió el hombre en el huerto del Edén? La gloria de Dios. Entonces tenemos dos elementos aquí. Por un lado, la separación del hombre de Dios, y por otro lado, la pérdida de la imagen de Dios en el hombre. Estos dos elementos sumió a la raza humana en el más profundo estado de perdición, llevando a Dios a una triste decisión, que quiero que la veamos juntos. Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Génesis capítulo 3, 22 al 24, dice así, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, dice la palabra, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Estas sí que son tristes noticias. La pérdida de la imagen de Dios, la separación del hombre de Dios, produjo esta trágica decisión. Dios tuvo que sacar lamentablemente al hombre del huerto del Edén. Pero esta expulsión del hombre del huerto del Edén no sería para siempre. Dios, como vimos anteriormente, tenía un plan de rescate que incluía la restauración de la desfigurada imagen de Dios, aquella que perdió el hombre el día que pecó. Porque Dios quería que el hombre retornara al Edén. Era necesario sacarlo del huerto del Edén. Sin embargo, Dios tenía planes en algún momento futuro que el hombre pudiese retornar al huerto del Edén. Pero ¿cómo esto sería posible? Necesitaba ocurrir dos cosas importantes. Primero, el hombre necesitaba, como dijimos ya anteriormente, ser rescatado. Necesitaba volver a juntarse el ser humano con Dios. ¿Y saben cuándo fue eso posible?
cuando dos brazos se extendieron en la cruz del Calvario. Con uno de esos brazos se tocaba el cielo y con el otro la tierra. Y Cristo Jesús, extendido sobre esa cruz, hizo posible lo que Isaías plantea en Isaías 59. Esa imposibilidad de que el hombre estuviese cerca de Dios fue posible en la cruz del Calvario. La raza humana y el cielo volvieron a juntarse, volvieron a encontrarse. La justicia y la paz se besaron, dice la Biblia. ¡Qué maravilloso! Sin embargo, como ya dijimos, también era necesario restaurar la imagen de Dios en el hombre. ¿Pero qué es la imagen de Dios? El apóstol Pablo ya nos lo dijo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nótese una cosa importante. Génesis dice, cuando Dios creó al hombre, que lo creó a su imagen y semejanza. ¿En qué nos asemejamos nosotros a Dios? Dios es espíritu. Nosotros tenemos un físico. Nos asemejábamos en su carácter. De hecho, todavía nosotros destilamos destellos del carácter de Dios cuando amamos a alguien, cuando amamos a nuestros hijos, cuando amamos a una esposa o un esposo. Todavía se deja ver destellos del carácter de Dios en la raza humana. Sin embargo, esa imagen original de Dios se ha ido distorsionando con el tiempo. Para poder retornar al huerto del Edén, necesitamos recuperar la imagen de Dios. Ya sabemos cómo Dios logró lo primero, pero la pregunta, ¿cómo Dios desea lograr lo segundo? Y es aquí donde entra el Evangelio. Y quiero explicarles en esta hora este lindo proceso de restauración. Dios utiliza varios elementos y muchos recursos para lograr este plan de restauración. Sin embargo, yo quiero hablarles a lo largo de esta semana de los fundamentos de la educación adventista de dos de esas estructuras. Por un lado, la familia, que de eso vamos a platicar posteriormente, y por otro lado, la iglesia. Voy a ir brevemente a explicarles cómo Dios desarrolla este proceso de restauración según la Biblia. Quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Esta fue una conversación del apóstol de Jesús con Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a leer del versículo 16 antes. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Más allá de la discusión teológica que pudiera representar el significado de este texto, me quiero enfocar en las palabras de Cristo. Edificaré mi iglesia. Lo cual significa que el diseñador, el creador y el arquitecto de la iglesia no ha sido un hombre. El arquitecto y diseñador de la iglesia es Cristo mismo. Quiere decir que en primera instancia, uno de los propósitos y de los objetivos de Cristo cuando viene a este mundo, además de rescatar la raza humana, es establecer una estructura que le permita al Señor, a través de esa estructura, trabajar el proceso de la restauración. Dios se encargaría a través de Cristo de rescatarnos al caminar sobre este planeta, al ir hasta la cruz y sufrir la muerte que nosotros debíamos morir, una muerte experimentar, una muerte sustitutiva. Cristo pretendía con eso salvarnos y efectivamente así fue. Nos rescató, nos salvó de las garras del pecado. Sin embargo, apenas comenzó Cristo su ministerio, lo primero que hace es llamar a los 12 discípulos. Y durante 3 años y medio, el Señor hace un trabajo de entrenamiento, capacitación, educación y formación con estos discípulos, porque son ellos que serían la base sobre la cual establecería esta superestructura llamada iglesia. Pero ¿para qué? ¿Con qué propósito Dios diseñó la iglesia?
Vemos ya que Jesús fue el diseñador de la iglesia. Ahora veamos el propósito con el cual Dios crea la iglesia. Pero una cosa quiero aclararles antes. En Hechos capítulo 4 y versículo 12, Hechos el capítulo 4 y el versículo 12, el autor de este libro, el doctor Lucas, dice lo siguiente: en ningún otro hay salvación. Esto debemos dejarlo claro porque la iglesia no salva. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. Y el apóstol lo deja clarísimo. No hay otra persona en quien podamos ser salvas sino en Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Dejando claro eso, volvamos entonces al propósito de la iglesia. Si la iglesia no es salvar, recuerden que el propósito de Dios es rescatar. Eso lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nos rescató, nos salvó, nos redimió. Ese no es papel de la iglesia. Ese no es trabajo de la iglesia. La iglesia no salva. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Si la iglesia nos salva, porque Cristo es el que nos salvó, ahora ¿cuál es el papel de la iglesia? Allí mismo en el libro de Hechos, el capítulo 2 y el versículo 47, encontramos la respuesta. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿A quién añadía a la iglesia? A los que habían de ser salvos, según esta versión, pero en realidad la traducción más acertada es los que iban siendo salvos. No hay una mejor manera de expresarlo que esta. Queridos, Cristo nos salva, pero una vez que Cristo te salva, una vez que te alcanza con su brazo poderoso de salvación y redención, ¿y ahora qué? Si dista todavía tiempo para que Jesús venga por segunda vez para llevarnos con Él al cielo. Y en ese interín, entre ese momento de rescate en la cruz y su momento glorioso de ese segundo retorno a este mundo, ¿qué va a pasar con los salvados? Pues la Biblia es clara. Cristo nos salva y una vez que nos salva nos lleva a la iglesia. ¿Para qué nos lleva a la iglesia? Dice la Biblia, allí en la iglesia ocurre lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 18. La Biblia es maravillosa porque la Biblia responde cada pregunta, cada interrogante que tenemos respecto a la salvación y cómo accesamos a ella. Estas palabras me encantan del apóstol. Dice él, por tanto nosotros todos, mirando a rostro descubierto, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria hasta la misma imagen. Mire qué maravilloso el apóstol Pablo, lo aclara aquí. Por un lado, en Romanos 3:23 dice que debido a que todos pecamos, perdimos la gloria de Dios. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. En este caso, la gloria de Dios y la imagen de Dios son equivalentes. El pecado nos hizo perder la gloria de Dios. Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos salva y nos rescata y nos habilita en ese estado nuevo de salvación para volver a recibir la gloria y la imagen de Dios. ¿No es maravilloso esto? ¿Cómo recibimos ahora la gloria de Dios? Mediante la contemplación de Cristo. ¿Y a dónde recibimos esa gracia? En la iglesia. Porque en la iglesia se estudia la palabra. Porque en la iglesia se estudia la Biblia. Porque en la iglesia Dios se revela tal y como es. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ¿saben qué? Ellas son las que dan testimonio de mí. Y más adelante, en Juan 17:3, el mismo Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este proceso es maravilloso, me encanta. El Señor nos salva, crea su iglesia, nos deposita allí en la iglesia. ¿Para qué? Para que nos sentemos en ella
a calentar bancas, como dicen popularmente, no, para que en el ejercicio de nuestra fe podamos crecer en el conocimiento de la palabra, y al crecer en el conocimiento de la palabra empezamos a conocer a Cristo, y al contemplar a Cristo vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta su misma imagen. Eso significa que la restauración de la imagen de Dios en el ser humano es un proceso de toda la vida. Algunos le llaman santificación. ¿Cómo encaja esto en la educación? O más bien, ¿cómo encaja la educación en toda esta dinámica? Pues quiero decirles, queridos amigos, que nos ven en casa, a través de un televisor o del celular, ¿en dónde encaja la educación cristiana adventista dentro de esta dinámica? Pues, queridos, la educación es equivalente al Evangelio. El Evangelio nos restaura. Nuestro ejercicio de fe dentro de la iglesia tiene como propósito la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Bueno, la educación tiene el mismo propósito. Ahora, como hay tanto en juego aquí, como estamos diciendo que de la educación también depende el proceso de la restauración, es importante que definamos de qué educación estamos hablando, ¿no les parece? Porque hay un sinnúmero de teorías educativas. Entonces necesitamos definir correctamente la educación para que cuando usted va a tomar a su hijo, cuando usted va a matricular a su hijo en una institución educativa, tome en cuenta esta premisa. Si los principios que rigen esa educación, no importa cuál fuese, son estos que hemos expresado aquí, ese es el lugar donde debe estar su hijo. ¿Cómo hace Dios eso? Para definir la educación vamos a partir de lo siguiente, algunas definiciones sobre el concepto de educación. Por ejemplo, hay una organización que se llama OCDE por sus siglas, OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OCDE dice que los países más educados del mundo son aquellos con mayor porcentaje de personas entre 25 años y 64 años que han alcanzado un título a nivel terciario. ¿Eso qué significa? Según la definición de la OCDE, los países más educados son aquellos que tienen mayor cantidad de títulos a nivel universitario. Sin embargo, esto plantea dos problemas importantes. Por un lado, es un problema conceptual, ya que estas conclusiones se hacen en base a una definición muy limitada de la educación, que la concibe solo como aquello que se recibe exclusivamente en el aula. Por otro lado, en base a una correcta definición, una persona escolarizada, y quizás ustedes están de acuerdo conmigo, no necesariamente es la más educada. Por lo tanto, ponderar con las mejores evaluaciones a una sociedad o a un país en materia educativa porque sus calificaciones en lectura, en ciencia, en matemática, en física o en otras materias son mayores o muy altas, o porque la mayor cantidad de la población tiene títulos universitarios, dejando de lado otros aspectos de valor en la formación y el carácter del ser humano. Eso significa tener una visión muy limitada de la educación, señores. Por ejemplo, las distintas propuestas de actualización de la educación, hoy día, la educación secular, general, hacen hincapié en la necesidad de adaptación a los tiempos de la globalización y a la revolución científica tecnológica. La crisis de la educación, sobre la base de esta premisa, entonces, sería la crisis de una institución moderna que se resiste a los cambios que la posmodernidad nos plantea. Es así que la educación actual solo busca el desarrollo curricular en la mayoría de los casos y se enfoca solamente en los contenidos, enfatizando solo el desarrollo de algunas capacidades. Así que no es esta la educación de la cual nosotros estamos hablando. No es esta la educación de la que hoy, esta semana, estaremos estudiando. ¿Qué es entonces la verdadera educación? El problema quizás radica, queridos amigos, en que cuando las personas hablan de educación, tienen en mente un edificio lleno de niños, sentado cada uno detrás de su escritorio, un profesor o un docente bien vestido delante del pizarrón intentando explicar su clase mientras intenta también mantener la disciplina. Sin embargo, señores, amigos, queridos,
¿Esto es educación? Vamos a ver algunos conceptos básicos para que podamos ir entendiendo este asunto. Les tengo 4 palabras. La primera palabra es la palabra escolaridad. ¿Qué significa escolaridad? La escolaridad significa la asistencia a una institución donde profesores y alumnos operan de forma prescrita. Tengamos claro este concepto. Por un lado, escolaridad. ¿Qué es la escolaridad? Es la asistencia prescrita de profesores y de alumnos que coinciden en un solo lugar. Segunda palabra, aprendizaje. Aprendizaje es un proceso que produce la capacidad de exhibir un comportamiento humano nuevo o cambiado. El aprendizaje es un proceso que produce una capacidad de exhibir un comportamiento humano nuevo o cambiado. Por otro lado, tenemos la palabra educación, que es el término que hemos estado estudiando esta semana. ¿Qué es la educación? Es un intento deliberado por parte del aprendiz o por parte de alguien más de influir, dirigir, controlar, guiar un proceso de aprendizaje. Interesante, ¿no? Por un lado, el aprendizaje es un proceso que produce un cambio. Y por otro lado, la educación es la acción deliberada del aprendiz o de alguien más, puede llamarse un profesor, un docente, un padre de familia, un párroco, un pastor o cualquier persona, por controlar, administrar, guiar, dirigir o influir ese proceso llamado aprendizaje. ¿Eso qué significa? Que esto es un proceso por un lado. Por otro lado, que la educación no se limita a un espacio físico, no se limita a un colegio, no se limita a un aula, no se limita a un currículo, no se limita a una metodología. Quiere decir que un niño puede ser educado por una cantidad infinita de personas en una cantidad similar de escenarios. ¿Y cuándo comienza la educación? Desde que el niño nace. Porque ¿qué es la educación? Es ese proceso, es ese intento deliberado por alguien de administrar el proceso de aprendizaje de ese niño. Por último, tenemos la palabra entrenamiento. ¿Cuál es la diferencia entre entrenamiento y educación? La diferencia radica en el desarrollo de la comprensión que está presente en el proceso educativo. En el entrenamiento está presente una actividad irreflexiva. Por lo general, dentro del entrenamiento no cabe la capacidad reflexiva de parte del estudiante. Entonces la pregunta es, muchos de nuestros sistemas educativos, ¿qué hacen? ¿Educan o entrenan? ¿Qué hacen nuestros sistemas educativos? ¿Educan o entrenan? Quiero compartir con ustedes estas 2 poderosas citas que tienen que ver con esto. Creo que después de lo que hemos dicho, usted está clarito. ¿Cuál es la educación de la que estamos hablando? No es aquella educación mecánica, donde un niño se sienta tras un escritorio a repetir una y otra vez aquello que se le indica mediante un patrón. La educación es algo más abarcante y yo voy a proceder a definirlo con estas poderosas citas. Por un lado, por un falso concepto de la verdadera naturaleza y objetivo de la educación, muchos han sido inducidos a errores graves y aún fatales. Se comete un error tal cuando se descuida la regulación del corazón. ¿Qué dice la autora? Se comete un error cuando se descuida dentro de la educación la regulación del corazón. Porque como veremos más adelante, el problema está en el corazón del ser humano. El problema está en la mente del ser humano. Aquella que genera los pensamientos, las emociones, los sentimientos y que dan como resultado las acciones. Vamos a ver más adelante ese patrón interesantísimo desde el punto de vista de la neurociencia actualmente. Sigue diciendo la autora. Y repito, se descuida la regulación del corazón o el establecimiento de principios en el esfuerzo por obtener cultura intelectual. Segunda cita, nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado limitado y estrecho. Qué interesante.
Hoy día, por mucho que se escriba de la educación, hay miles y millones de páginas escritas sobre la educación. Sin embargo, esta autora dice que tenemos por lo general un concepto muy estrecho y limitado respecto a la educación. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. ¿Qué significa? Y aquí llegamos al meollo del asunto. Y gracias por esta autora, Elena White, porque nos ayuda a entender este concepto. ¿Qué significa la educación? La definición de la educación significa más que la preparación para la vida actual. Abarca todo el ser. ¿Qué significa la educación? La educación verdadera abarca todo el ser. Eso significa que para poder entender la educación verdadera, debes entender qué implica el ser de la persona, cómo está compuesto, qué características tiene. E involucra también toda la vida del ser humano. Y es el desarrollo armonioso, enfatizo, armonioso, desarrollo. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Gloria a Dios por esta definición, por esta autora, porque nos ayuda a entender qué significa la verdadera educación. Teniendo ya claro cuál es la cosmovisión de la educación, que está basada en el estado de la naturaleza humana, en el plan de Dios, en la intervención del enemigo, en cómo ha arruinado el enemigo la naturaleza, la vida y la convivencia. Nos ayuda a entender también la definición de la verdadera educación. En el marco de esa cosmovisión, estamos mejor preparados para definir la verdadera educación. La verdadera educación se define en el marco de una correcta cosmovisión de la humanidad. Debido a que la raza humana está perdida, extraviada y que la imagen de Dios se distorsionó, entonces el resultado de la verdadera educación debe ser la restauración de la imagen y la gloria de Dios en la naturaleza humana. Y claramente lo dice esta autora aquí, es el desarrollo armonioso de todas las facultades. ¿Cuáles? Aquellas que ya señalamos en el tema anterior: la relación con el hombre, consigo mismo, su percepción, su estado psicológico, su estado mental, su relación con el prójimo, con los hijos, con la familia, con su entorno, con la naturaleza y con Dios. Por eso es que esta autora dice que es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y podríamos añadir las facultades y el área social. Queridos amigos, ninguna educación que no tome en cuenta estos elementos es la educación correcta. No importa cuán suntuosos sean esos edificios, no importa cuánta tecnología tengan, no importa cuán bueno sea su currículum, una educación que no toma en cuenta el desarrollo armonioso del ser en la comprensión y cosmovisión totalizadora del individuo, no es la educación correcta. Queridos amigos, quiero agradecer esta noche, en esta hora, en este momento en el que usted está escuchando este tema, por la educación cristiana. Quiero agradecer a Dios en una oración por los docentes cristianos, por la cosmovisión de la educación cristiana, por los principios de la educación cristiana y por entender qué significa realmente la educación. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios y Padre, Señor, tu propósito y tu plan original ciertamente fue distorsionado y afectado por el enemigo de las almas, Satanás. Pero gloria a Dios, Señor, porque tú tenías un plan de rescate. Y aún sigues teniendo ese plan a nuestra disposición. Pero también tienes un plan para restaurar tu imagen en nosotros. Y ese plan incluye la educación cristiana. La educación cristiana busca los mismos propósitos que el Evangelio dentro de la iglesia. Y es reproducir el carácter de Cristo en la vida de cada niño, de cada niña y de cada joven. Gracias por hacernos parte de este plan maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecer y
infinitamente a nuestro Dios por el privilegio de haber escuchado este bello mensaje. Gracias, Pastor Joel. Que Dios lo siga utilizando en su servicio, en su labor. Que usted pueda continuar bendiciéndonos todas estas noches. Gracias a todos que nos sintonizaron. Queremos invitarles que nos acompañen nuevamente por este mismo canal y a esta misma hora. Están todos invitados. Ya saben, no se lo pierdan. Que Dios me les bendiga. Feliz noche.